Hola querida amiga, te damos la bienvenida a Mujeres con Sabiduría. Compartiremos nuestras experiencias, luchas y la manera en que la palabra de Dios ha sido un faro en nuestras vidas. Te invitamos a que camines con nosotras y que la sabiduría de Dios nos una aún sin conocernos. Hola queridas amigas, hoy estamos en un nuevo episodio de Mujeres Creciendo en Sabiduría. Bueno, mi introducción tuve que escribirla porque acostumbro todo el tiempo a estar inspirada, pero cuando voy a decirlo ya no recuerdo. Así que de ahora en adelante las presentaciones las escribiré para hacerle honor a la persona a la cual voy a presentar. Hoy tengo la alegría de presentar a una amiga muy especial. Cuando la conocí y supe todo lo que hacía en las misiones, la empecé a admirar profundamente y le di gracias a Dios por su vida. Ella dedicó años a ir a países, incluso algunos muy peligrosos, llevando la esperanza de Cristo a través de su servicio al prójimo. Hace no más de 2 años ella se casó y Dios la llevó por un nuevo camino y ahora está esperando un bebé. Hoy, aunque ya no está en las misiones de manera activa, su corazón sigue latiendo al ritmo de Jesús y su testimonio nos edificará. Espero que a todas les guste, que las inspire y que por medio de este podcast podamos conocer la verdadera forma de mostrar el amor de Cristo, que es ayudando a nuestro prójimo. Bienvenida, mi amor. Bienvenido, mi bebé Ay, precioso. gracias. Gracias, mi Maritza. Primero que todo agradezco mucho a nuestro Padre Celestial, a su Hijo y al Espíritu Santo que hayas aceptado venir a esta entrevista, porque no es fácil, ¿cierto? Uno sentarse, hablar de su camino en el Señor, porque puede que haya empatía a las personas y a otras personas le cause como ese conflicto espiritual o conflicto carnal. Sí. Pero dijiste sí y yo sé que fue el Señor el que te trajo aquí. Ay, gracias. Para mí es una honra, es un privilegio poder estar aquí, compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, la manera en cómo Él me ha usado. Sí, estoy muy, muy contenta, en serio. Gracias, mi amor. Bueno, vamos a empezar a hablar. ¿A qué edad empezaste con las misiones y cómo fue la forma en que Cristo te hizo ver que ese era el propósito que tenía para ti? Sí, es muy curioso esto, pero ese corazón por misiones empezó en mi vida cuando yo estaba muy pequeña. Siempre tuve ese deseo de aventura, de ir y arriesgarme a hacer cosas muy fuera del box, de la caja. Y Dios puso ese corazón en mí. Desde chiquita recuerdo estar en mi cuarto y orar por naciones, orar por personas en este caso era gente de la selva de mi propio país. Yo soñaba, me imaginaba viajando a la selva de mi país y compartir acerca de Jesús a gente que eran indígenas, que nunca habían oído acerca de él. Y en ese transcurso fue que comencé a hacer misiones con mi papá. Mis padres son pastores en una iglesia en mi ciudad, en Perú. Y mi papi viajaba mucho para el área de las zonas de las montañas. Entonces él nos llevaba mucho a mí, a mis hermanos desde chiquitos. Entonces crecimos con ese corazón de servir a Dios en misiones. Y ya cuando llegué a la mayoría de edad, a la edad de 17 años por allí, fue que hice mi primer viaje para Ecuador. Lo hice sin mi papá, esta fue la primera vez que me invitaron a ir para allá. Y fui con una amiga de la primaria, del colegio, que también ella tiene un corazón bien bonito para el Señor. Sí. ¿Y cuánto tiempo duraste en Ecuador? Creo que viajé para Ecuador muchas veces, pero eran viajes como de 1 mes a 2 meses más o menos. Al año iba para allá como 3 veces al año más o menos. Sí. ¿Y ibas a comunidades indígenas o ibas a
pueblos o lugares donde la gente tenía necesidad de Cristo. Y no hablamos solo de necesidad de conocer su palabra, porque todos los días tenemos necesidad de Cristo, de su palabra, de su poder, de todo lo que Él tiene para nosotros. Hablo de esa necesidad de amar al prójimo en sus tribulaciones, en el hambre, en las tristezas, en las preguntas, porque eso hace la gente de las misiones. Sí. Ir a mostrar el amor de Cristo por medio de amar al prójimo, como Así el Señor es. nos dijo. Sí. Cuando fuiste la primera vez a Ecuador, ¿a qué comunidad fuiste? Las misiones o mis viajes para Ecuador, la manera en cómo Dios me estaba guiando en esa temporada fue muy retante para mí, porque yo estaba acostumbrada como a ir a lugares de recursos muy bajos, lugares donde hay bastante necesidad, pero Dios me movió mucho a ir a ciudades. Me comenzó a utilizar mucho como una predicadora, como una persona que hacía mucho evangelismo, como un corazón de una llama en mí de evangelizar, se levantó. Entonces movíamos mucho a jóvenes para salir a las calles y evangelizar en las calles, orar por la gente. Vimos muchos milagros, testimonios. Hacíamos campañas también, campañas de evangelísticas, campañas de sanidad, donde el Espíritu Santo y su poder se movía. Entonces fue como una temporada bastante distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Y fue un reto, porque lo hacía, mi papá no estaba allí, que era, digamos así, como mi cobertura como pastor, Claro. y era yo una muchacha de 17, 18 años haciendo esto, pero fue una temporada en la cual crecí mucho en mi confianza en el Espíritu Santo. Y bueno, ¿y la estadía cómo era? Porque yo creo que la gente asumirá, ¿sí? Los que no lo han hecho o los que no están muy integrados en las misiones, dirán, bueno, ellos tendrán hoteles, se quedarán en casas de hospedajes, ellos van en su comodidad a servir. ¿Cómo es esa transición de estar en tu casa durmiendo tranquila a ir cuál es la transición de la comodidad o incomodidad que puedas estar en tu primera misión sola? Fue muy retante en el sentido de, por ejemplo, voy a contar una experiencia que me pasó. Yo le tenía mucha fobia a los grillos, una fobia así terrible. Y justo en este viaje llegamos en una temporada que los grillos, o sea, era una cosa así como lluvia de grillos. Yo estaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy? Yo aquí soy la predicadora y le tengo miedo a los grillos. Y tú sabes, cuando venimos a servir a Dios, venimos con un corazón totalmente rendido, que tú puedes dormir hasta en el piso. O sea, no te importa dónde estés allí, tú estás lleno de ese gozo, de ese amor, de servir a Dios. Entonces mi amiga y yo literal estábamos durmiendo en un colchón en el piso, y no les miento, no estoy exagerando, pero todo ese cuarto estaba lleno de grillos, no tienen idea. Y lo único que yo decía en el colchón allí echada en la noche, se había ido la luz porque estaba lloviendo muchísimo, y solo me quedó orar y pedirle al Señor que Él me ayudara a combatir este miedo. Y recuerdo que estaba incluso, me senté y comencé a hablarle a los grillos y le dije, grillos, ustedes no se van a atrever a subirse a mi colchón porque yo necesito dormir, porque el día de mañana tenemos que ir y servir al Señor. Fue muy gracioso esto, pero ni uno de esos grillos se subió a mi colchón. Mi amiga me dijo de que ella no pudo dormir en la noche porque los grillos se le subían. Yo no sé cómo, pero creo que mi fe se levantó tanto por causa del miedo que le hablé a los grillos, y los grillos no me hicieron caso. Fue una experiencia así, pero muchas
muchas experiencias así en misiones, que uno va con ese corazón dispuesto a dormir donde sea, a quedarse donde sea, en la situación que uno tenga, y uno confía que el Señor está ahí contigo y Él te cuida, Él te guarda. Oh, sí, Dios mío, sí. Tenemos a nuestra Carmencita, que es la camarógrafa, y ella está embelesada escuchando, mi querida Betieli, ¿cierto? Porque no sería fácil, ¿cierto? Yo, bueno, los grillos lo soportaría, pero una cucaracha. Ay, ya ves, sí. ¿cierto? No, Bueno, hablamos de países de habla hispana. Fuiste a Ecuador, ¿a qué otros países fuiste cerca a tu país de nacimiento? Sí, fui a Ecuador, fui a Bolivia, fui a Brasil. Brasil viajé muchísimo. Ecuador, Brasil, prácticamente viajé casi por todo el país. Yo hablo portugués, entonces eso fue también una puerta de bendición para poder ir y hacer misiones y también ir y predicar allá en Brasil. También viajé a Colombia, sí, Colombia, también viajé mucho para allá, a hacer misiones también. He viajado a Chile, al norte de Chile, y luego he viajado a México, México que también eh, eventualmente en el futuro se convirtió México como un lugar de base, un lugar, mi hogar, donde Dios lo usaba como una base misionera para mí, porque de allí me enviaba a otros lugares. Okay. Betiel, y la gente preguntará, ¿y de dónde sacas el dinero para las misiones? ¿Y en qué contribuyen? O sea, ¿ustedes llevan cosas materiales como comida, ropa, las cosas higiénicas necesarias, dinero? Y como lo pregunté ahorita, ¿de dónde sale todo para las provisiones y para el viaje de ustedes? Sí. En este caso es como, podría dividirlo en dos partes, porque al inicio toda mi jornada, toda mi aventura como misionera, fue que yo misma, como yo misma me auto hacia el support. ¿Cómo se dice esto en español? Como que yo misma me financiaba, ajá, yo misma me financiaba todo mis viajes. Gracias a Dios, por causa de la profesión que tenía, ahorraba, literal, ahorraba todo mi dinero para dárselo al Dios. Yo le decía, Señor, este dinero no lo voy a gastar ni siquiera en el mejor teléfono, ni en la mejor laptop, ni en algo bonito que yo quiera. Todo lo ahorraba y le decía, Señor, esto es para ti, es para las misiones, y a donde tú quieras enviarme, allí está ese dinero. Y fue una temporada muy hermosa en la cual Dios me bendecía mucho a través de mi profesión, y yo podía yo financiar todos esos viajes. Hasta en un punto pude financiar a otras personas que venían conmigo, yo pagaba para ellos. En un caso fue mi hermano también vino conmigo en unas oportunidades a hacer misiones, y yo pagaba por sus vuelos, por su viaje, su estadía. Pero luego ya la segunda parte, que fue cuando yo me convertí en una misionera a tiempo completo, cuando el Señor me dijo, ahora tú vas a vivir por fe, vas a dejar tus trabajos. Tenía yo 2 buenos trabajos, vas a dejar tu ciudad, tu país, y vas a subirte al bote, ¿cierto? Y arrancar simplemente en alta mar. Yo soy el que te voy a alimentar, yo soy el que voy a proveer para tus viajes de misiones, yo soy el que te voy a sostener. Y así ha sido. Mi Maritza, te puedo decir, gente que yo no, hasta ahora no sé cómo estas personas llegaban a conocer de mí, pero ellos enviaban donaciones, enviaban ofrendas de amor para mis misiones, mis viajes misioneros. Entonces, en ese sentido, esa parte de mi vida era más como dependencia total de Dios en el área monetaria, y
Él ha provisto 7 años, más de 7 años en mi vida haciendo misiones a tiempo completo, donde no me faltó nada, nada, nada. Sí. Sí. Reina, en ese tiempo de hacer misiones en Latinoamérica, ¿hay algo que haya, o sea, bueno, aparte de todo lo que Cristo hizo por ti, la provisión que te dio y ese llamado, porque es que el Señor cuando lo llama a uno a un propósito, Sí. Él ya tiene todo arreglado, solamente Él está esperando que uno diga, Señor, que sea tu voluntad, Sí. y ya el resto el Señor lo tiene ahí. Aparte de esa magnitud de amor que el Señor mostró ante el propósito que te puso en misiones, ¿algo te marcó en alguna misión que hiciste en Ecuador o en Colombia o en Brasil que te marcó tanto que dijiste, uy, Señor, por eso es que estoy aquí? Sí, sí, yo creo que tengo muchas historias, muchas historias, pero hay una en específico en Brasil, me marcó tanto. Estuvimos haciendo misiones en esta área. Es una ciudad que es totalmente gobernada por el crack, la marihuana, estos aditivos que uno se inyecta, gente que está totalmente, la heroína, el crack, que era lo más fuerte en esa ciudad, y es como una ciudad zombie, literal, una ciudad zombie dentro de Sao Paulo, y entramos a ese lugar, es un lugar bastante peligroso también para poder entrar y hacer misiones allí, pero me marcó tanto ver a hombres y mujeres totalmente en la deriva, sin comida, solamente um, inyectándose la heroína, el crack, están totalmente perdidos, o sea, totalmente en otro mundo. Y recuerdo que conocimos a una muchacha allá y mi corazón se quebró tanto para ministrarla, orar por ella, hablarle de la palabra, y ella estuvo con nosotros siguiendo como un discipulado unos 3 días, y al tercer día que nosotros teníamos que ya movernos hacia otra área, ella lloraba con una desesperación. Te prometo, mi Maritza, que era una cosa que ella solamente se aferraba a mí y me decía, por favor, no te vayas, no me dejes aquí, no me dejes aquí. Y es una, hay todo un sistema de cómo el gobierno también trata de ayudarles de una forma o manera, pero tú sabes, cuando una persona se vuelve en la adicción, es como pueden sacarlos, pero luego vuelven a regresar. Pero el ver en ella esa desesperación que ella gritaba y me decía, yo necesito de gente como tú que me ayude, yo necesito ser libre de esto. Y ella decía, necesito ser libre por causa de mis hijos, necesito hacerlo por mis hijos. Entonces vimos muchas cosas en ese viaje, muchas cosas. Vimos bastante gente también ser liberada de demonios literal saliendo, gente endemoniada también, que llegaba a ese lugar y sabían mi nombre y me decían de dónde yo era, mi familia, o sea, literal era como que ellos sabían quién yo era. Y querían asustarte para que no siguieran con obviamente, tu propósito. sí. Entonces, como fue, fue bastante chocante porque era mi primera vez viendo la realidad de cómo la adicción puede destruir tanto una vida, que dentro de ellos están clamando por ayuda, están clamando desesperadamente por ayuda. Sí. Yo anteriormente cuando veía a esas personas en la calle pidiendo dinero y todo eso, yo decía, pero ¿por qué tengo que darle? Si se están drogando o lo decidieron,
ellos decidieron estar como está. Y cuando empecé a conocer el amor de Dios, me di cuenta que los seres humanos tenemos adicciones y no solo es la droga. Está en la comida, está en la pornografía, está en el adulterio, está en la fornicación, está en robar, está en todas esas cosas que uno no tiene control de sí y necesita hacerlas que no están bien para nosotros. Y entendí que el que consume droga no tiene que tener menos empatía que el que fracasó y está en la calle. Sí. Y empecé a verlos con otros ojos, con ojos más de compasión, de amor. Sí, algunos por probarlo, por seguir las masas, lo probaron y se quedaron en eso. Y otros porque tuvieron algo tan fuerte en su vida que no pudieron tener el apoyo o el consuelo de alguien y el enemigo les mostró una salida disque fácil. Y esa salida los terminó hundiendo más. Sí, es cierto. Ese tema de la droga es un tema muy bonito que en algún momento deberíamos tomarlo y tener un programa sobre ello para que la gente que los aborrece, los maldice y desean tantas cosas feas, cuando lo vean para ellos empiezan a tener conciencia de que cuando la droga los toma, es como cuando al diabético lo toma el azúcar. Sí. Es difícil, muy difícil. No. Y yo he visto muchos programas sobre eso y como cuando se dijo, ella decía, no se vaya, no se vaya. Porque ella se sintió amada. Así estuviera sucia, drogada y todo lo que cuando están drogados ellos hacen, su cuerpo hace. Y sentir que alguien las amaba así, es como que es... Sí, para ellos es impactante ver cómo nosotros mostramos ese amor y esa compasión sin juicio de estar allí para ellos. O sea, el hecho mismo de llevarles comida, alimentarlos, porque esta gente no come, están tan débiles, no solamente es una debilidad mental, emocional, sino en física, que uno los ve y uno dice, esta persona puede morir esta noche. Y ese era mi pensamiento al estar allí haciendo misiones en esta zona. Era como, Dios mío, dame la oportunidad de poder hablar de ti a esta persona que quizás mañana no la voy a volver a ver. No la voy a volver a ver. Fue algo que me marcó mucho, de verdad. Y me, como tú dices, me cambió mucho mi perspectiva en cómo ver la gente que tiene un vicio, tener esa compasión por ellos, en vez de señalarlos, en vez de juzgarlos. Sí. Wow. Tremendo testimonio. Sí. Bueno, es que los deja sin palabras, ¿cierto? O sea, que le queda uno como un nudo en la garganta, porque yo sé que todas las familias en este mundo, desde la más pobre hasta la más rica, está pasando por alguna situación de algún familiar que tiene alguna adicción, el cual ha destruido su vida y emocionalmente también la vida de los que le aman. Sí. Pero admirable, de verdad. Una mujer joven y dice, yo confío en mi Señor, que a donde yo voy a entrar, tengo el respaldo de Él. Esto es mi Señor el que me mandó aquí y nada me va a suceder. Y yo voy a entregar el amor de Cristo sin miedo a los grillos. ¿Sí, cierto? Y sin miedo a esas personas que uno no sabe cómo reaccionan cuando están drogadas. Sí. Qué precioso. Bueno, Reina, nosotras que te conocemos sabemos que no solamente fue en Latinoamérica que hiciste misiones, también el Señor te llevó al Medio Oriente. ¿A qué países fuiste?
En el Medio Oriente estuve en Turquía, en Palestina, Israel, borde de Siria con Turquía, estuve Marruecos, que es el norte de África, Líbano, fue más o menos esas zonas del Medio Oriente en las cuales estuve. ¿Y cómo fue el proceso? Te dijeron, Betiel, ¿quieres ir al Medio Oriente, hacer misiones? El Señor ya te venía hablando que te iba a sacar de donde estabas y te iba a llevar para otras naciones. Cuéntanos cómo fue ese proceso para allá. Definitivamente todo empieza en el corazón, en la postura de nuestro corazón. Y mi Señor comenzó a poner ese deseo, ese amor, esa compasión por la gente árabe. Yo soy peruana y nunca yo había conocido un árabe, nunca había hablado con un árabe, no tenía ese contacto con la cultura, porque ni siquiera tenemos restaurantes árabes, especialmente en mi ciudad. Entonces no tenía conocimiento de ello para nada, pero comenzó a haber un amor tan grande por mí, por esa área en el mundo, que recuerdo que todo un año el Señor me llevó a orar por ellos. Era una cosa que yo me ponía de rodillas y mi corazón se quebraba en orar por la gente del Medio Oriente, como si estuviera orando por mi gente, por gente de mi país, por peruanos, como gente que es de mi raza, gente que son que son parte de mí, ¿me entiendes? Y eso habla mucho de cuando Dios pone un corazón de intercesor por una nación, por un pueblo específico, o sea, los adoptas a ellos como tuyos, como que son tuyos. Y todo ese año fue un año de preparación en oración. Yo creo que era un año en que Dios estaba preparando mi vida para lo que yo iba a vivir en esa zona, lo cual fue muy loco. Muchas cosas pasaron en las cuales obviamente mi vida estuvo en riesgo muchas veces, porque allá no tenemos la bendición y el privilegio, porque es un privilegio de tener la libertad de leer nuestra Biblia, de reunirnos en una iglesia, en una casa y adorar, alabar a Dios, orar. No, esa libertad no existe allá. El precio que se paga por hacer eso es muy alto y muchas veces es la muerte para muchos. Quiero hacer un paréntesis porque quiero comentarles, ¿tú hablas 4 idiomas? Sí, fluidos hablo 4. ¿Cuáles? Bueno, primero es el español, el segundo idioma es portugués, el tercero que es el inglés, francés, y bueno, el quinto idioma que yo diría lo aprendí más como es muy básico, entiendo más de lo que puedo hablar, hablo muy básico, es el turco, porque yo viví en Turquía también una temporada haciendo misiones, entonces tenía que aprenderlo de una manera u otra también para poder interactuar en todo esto de las misiones con ellos. ¿Tú estudiaste cada uno de esos idiomas en la universidad o cuando llegabas al país empezabas a estudiarlo? ¿Cómo hiciste? Sí. Porque, ay Jesús, yo apenas no puedo ni con el español. Y esta mujer tiene 4 idiomas que es de mi admiración también. Sí, es bien curioso esto porque pues yo en mi país crecí aprendiendo el inglés, digamos así, pero era mala. O sea, literal era mala, no me entraba el idioma. Pero yo creo que en esa transición de dejar ya la secundaria, que mi país es como la high school, la secundaria, terminé eso y yo creo que Dios puso un don, un talento en mí, porque de pronto podía aprender, o sea, se me hacía muy fácil. Cuando entré a la universidad fue que comencé a tomar los cursos de los idiomas. Bueno, en mi viaje a Brasil, la primera vez que fui a Brasil, me di cuenta de que llegué allí y en un mes ya estaba hablando el idioma de una manera fluida y yo estaba impresionada, decía, ¿cómo es esto? O sea, que
¿de dónde viene esto? Definitivamente era Dios poniendo ese don en mi vida para prepararme para las misiones, porque necesitaba los idiomas para las misiones. Pero luego ya de que comencé a ejercer, como ver que yo podía hablarlo, entenderlo, decidí estudiar la gramática de estos idiomas para saber escribir. Eso fue más como intencional en mí. Entonces estudié gramática francesa, inglesa y portuguesa para escribir en esos idiomas. ¿Y de profesión eres qué? Yo estudié educación, que en mi país es pues ser maestro. Sí. Maestro. Y es muy bonito saber que una mujer que es profesional sabe 4 idiomas con su gramática y un idioma sin su gramática, como ella lo dice. No hubiera podido decir, yo con esto puedo ser una mujer exitosa. Sí. Puedo estar en el mundo dando clases, ganar mucho dinero y hacer todas esas cosas que las personas cuando estudian quieren tener éxito. Pero ella sabía, como dijiste ahorita, yo no era una diestra en el idioma. El inglés no se me daba. Y cuando llegué a Brasil, el portugués en un mes lo hablé fluido. Y después empecé a estudiar la gramática de los 4 idiomas que sé. Y todo esto lo hizo Jesucristo. Sí. O sea, hay una cosa muy interesante ahí. El propósito de Cristo en ella era ser misionera. Y el propósito de Cristo, darle esos lenguajes, esa diestra en hablar esos 4 idiomas, no lo hubieras tenido si hubieras decidido ser una mujer exitosa. Sí. Porque ese no era el propósito de Cristo en ti. Yo creo que es tan bonito ver cómo cuando le damos nuestro sí a Dios para lo que Él nos está llamando, Él nos equipa. Él nos equipa. Nosotros llegamos sin saber nada, pero en el camino que nosotros le dijimos, sí, Señor, voy a hacer esto que tú me estás llamando. No sé cómo lo voy a lograr, no me siento capaz, no me siento entrenada, no me siento equipada, pero en el camino Él te equipa, Él pone los dones, Él pone los talentos, Él pone las herramientas en tus manos, y así fue con los idiomas, así fue. Es muy bueno saber que si Dios tiene un propósito para tu vida, nada ni nadie te puede sacar de ese camino. No escuches esas voces negativas, no escuches, no lo puedes hacer, quién eres tú, o sea, no sabes de la Biblia, como que Cristo te habló, cuánto llevas creyendo en Él, de qué hablas, si yo te he visto furiosa, si te he visto molesta, si tu pecado, todo lo que la gente alrededor te pueda decir. No lo escuches, porque si viene de Cristo, Cristo lo hará. Y Cristo te moldeará, te cambiará y te dará todos los recursos para que lo seas. Y hoy tenemos un ejemplo de eso. Amén. Entonces, eso me interesa, cuando fuiste a Israel, yo le pido a mi Señor que en algún momento me lleve a conocer la nación donde ha nacido el Redentor, su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador. Cuando fuiste allá, ¿tuviste expectativas que cambiaron cuando llegaste? Sí, la verdad muchas. Pues yo crecí en una familia cristiana y todo a tu alrededor, como tú dices, es enfocado en la palabra, en la Biblia, y todas esas historias se dieron en Israel. Entonces para mí era como, wow, voy a ir a Israel, todo esto que pasó, que yo leí, voy a poder verlo con mis ojos, palparlo. Caminar por esos mismos lugares es una cosa maravillosa, y en ese sentido fue algo bellísimo, porque recuerdo lo más impresionante fue cuando estaba caminando por toda esta área que se le llama el Vía Crucis, donde nuestro amado Jesús pasó cargando la cruz. Para mí era algo que era una revelación mayor de ver las cosas, de poder caminar por ese andar. Aún ver y oler el árbol de los olivos, porque allí tienen mucho árbol de olivos. O sea, aún algo así tan simple, Dios traía mucha revelación a mi vida de cosas que yo había leído.
creo que el shock, la parte que me impactó mucho, no en una manera buena, fue ver que el corazón de ellos se ha enfriado mucho, como su corazón no es como lo podemos leer quizás en la palabra, tenemos una perspectiva, nos creamos una imagen de cómo se ve Israel ahora, cómo son la gente israelí de ahora, pero al ir allá encontrarme con una realidad que muchos de ellos rechazan a Jesús, muchos de ellos no puedes ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús, porque es algo que es repugnante para ellos, es algo que me quebró mucho, me dolió mucho, porque son una nación muy especial para nuestro Señor, son muy especial para nuestro Dios, pero su corazón está alejado en ese sentido. Pero es un contraste grande, ¿cierto, Betiel? Porque no conozco Israel, pero he tenido la oportunidad que me han dicho de que está el nombre de Jesús, de Cristo en ese país. Y la gente va y hace turismo, y hay judíos que los llevan al turismo de conocer a Jesucristo. Y aún así lo rechazan, aún así no puedes hablar de él. O sea que, perdóname el Señor, pero se me viene a la mente, lo tienen como negocio. Y por eso permiten algunas cosas, más no hablar de él como nuestro Salvador. Sí, yo creo que lo que acabas de decir me recuerda mucho a la historia cuando Jesús entró al templo y él dijo, han convertido mi casa en un mercado, en un lugar de negocio. Como están aquí, pero están aquí por obtener algo, no por mí, no por venir y honrar, adorar al Padre. Entonces, yo creo que este es un tema muy grande, muy profundo, muy sensible también, pero yo sé que el tiempo para ellos está muy cerca, el tiempo en el cual sus corazones van a volverse, como dice la palabra, un corazón de carne otra vez, y ellos van a volver y esa ceguera va a caer de que van a reconocer a Jesús como el Mesías, porque es lo que ellos no pueden ver. Lo que tú comentabas respecto a de que ellos pueden ir y ayudarte en el turismo y conocen todo eso, pero es solo cultura, historia para ellos. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro Jesús no es historia, no es una cultura. Jesús es hoy, es el presente, es el Rey, es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y el Rey que está a punto de venir una vez más. Entonces, esto es algo que yo creo en mi corazón que se va a cumplir en la vida de la gente en Israel. Sí. Y cuando fuiste, ¿cuál era tu misión? ¿Hablar de Cristo? ¿Fuiste en alguna iglesia en específica o a los campamentos? Me dijiste que estuviste entre Gaza y... Sí, en Palestina. Tristemente, mi Maritza, tuvimos más apertura de predicar de Jesús. Había más hambre de escuchar de Jesús en el área de Palestina, la frontera en Gaza, que en el mismo Israel. Es muy triste saber eso, pero la gente en Palestina estaba más abierta en su corazón de conocer quién es Jesús, de saber quién es este hombre. Y vimos milagros, vimos piernas crecer, huesos enderezarse, o sea, cosas poderosas en el área de Palestina por causa de ese hambre, esa desesperación en ellos de querer conocer a este Jesús, a la esperanza. Y para nosotros en Israel no pudimos hacer mucho. Eso fue algo muy triste. No pudimos hacer muchas misiones allí por causa de que había mucha oposición. Ni siquiera pudimos conectar con alguna iglesia. Ya llegamos con la mente, conectamos con una familia de americanos que estaba haciendo misiones allí en Israel,
pero aún ellos estaban con mucho cuidado haciendo misiones, porque nos contaron cosas de otros misioneros que habían sido deportados del mismo Israel. Gente israelí que son llamados misioneros a su propio país, que fueron sacados porque simplemente son hijos de Dios hablando de Jesús. Entonces, la oposición fue grande, fue bastante grande. Quisimos hacer más, pero no se pudo. Entonces era más como ir a las calles y tratar de entablar una conversación con la gente, especialmente en Jerusalén. Pero sí, en Palestina, en el área de Gaza se hizo mucho. Bueno, allá eran de Cristo, los necesitaban, ¿cierto? Sí. De ahí después que fuiste a Marruecos, a Turquía, ¿cómo es Turquía? Porque he visto que Turquía tiene mucha influencia islámica, pero ellos no son tan radicales, no son tan fuertes, ¿eso es cierto? ¿Ustedes pudieron hacer allá la misión que llevaban? Sí, Turquía es bastante interesante lo que pasa allá porque hay zonas del área de Turquía donde son extremadamente islámicos, o sea, guardan totalmente el Corán y guardan su tradición, su religión al pie de la letra. Ves las mujeres vestidas, cubiertas y cómo las familias llevan la tradición de una manera muy distinta a, por ejemplo, Istambul o área de la costa, todo el área de la costa de Turquía, se podría decir que está más abierto a la libertad de expresión de religión. Entonces se encuentra gente de diferentes religiones y ello llevó a que fuera muy fácil poder predicar de Jesús en esas zonas. Obviamente igual corres un riesgo porque no está permitido hablar o hacer evangelismo en las calles. Incluso las iglesias, hay iglesias cristianas, yo visité muchas iglesias cristianas en Turquía, pero son muy chiquitas porque el mismo gobierno, ellos tienen que saber cuántos miembros hay en una iglesia, de qué tamañito tiene que ser, no pueden ser grandes, tienen que ser muy pequeñas. Entonces se ven mucho como iglesias de casa, familiares, ¿no? Que a mí yo creo que es bellísimo eso, porque pues así es como empezó la iglesia en el antiguo, en casas. Entonces, sí, se hizo mucho, podría decir que sí se corrió un riesgo de hacer evangelismo en las calles, nosotros lo hicimos. Hicimos algunas cosas que no estaban como ahí bien, entonces no puedo comentar un poquito más de esto, pero sí hubo mucha respuesta de la gente en Turquía, mucha gente. Marruecos fue increíble. Yo creo que hay un avivamiento ocurriendo allí, porque conocimos a mucha gente, muchos jóvenes que en sus sueños Jesús se les está apareciendo. Si conocí una muchacha en la calle y estaba hablándole yo de Jesús, estaba ministrando su vida y de pronto ella me dijo, todo lo que tú me estás diciendo, yo lo vi en un sueño hace un mes atrás. Un hombre de blanco me comenzó a hablar de la gracia, del perdón, y yo lo veía a él en una cruz y cómo sangraba. O sea, esta chica nunca había escuchado de Jesús hasta ese momento que yo le estaba compartiendo y cómo todo lo que yo le compartí hizo clic con el sueño que ella había tenido. Sí, era una confirmación. Y ves, o sea, qué poderoso es ver cómo nuestro Dios, su Espíritu Santo se está moviendo en todas partes, donde la gente está hambrienta y sedienta por Él, por esa esperanza, porque el mundo está buscando esperanza, están hambrientos, sedientos de esperanza. Y que por medio del Espíritu Santo, nuestro amado Jesús está apareciéndose en sueños. Sí. En sueños. Yo quería hacerte una pregunta y creo que eso te lo dije hace como 2 semanas porque me fue a comentar un poco sobre eso. Yo te dije que había escuchado una mujer de Colombia que hizo misiones y fue a Turquía. Y yo te pregunté, Betiel, ¿es cierto que
hacen separación, o sea, aún esa gente desamparada, primero le dan de comer a los hombres, después a los niños, y si sobra comida es para las mujeres y las niñas. Las mejores camas son para el género masculino, y si hay camas y sobran, viene el género femenino. Entonces, ¿tuviste eso? ¿Alcanzaste a ver no sé cómo podríamos llamarlo, como machismo? Creo que el machismo no llega hasta ese nivel, pero esa forma de la influencia islámica en Turquía, en esos lugares específicos, de todavía marcar que la mujer es nada para Dios. Sí, yo creo que es algo que es muy arraigado para ellos como religión, más que machismo, como decías, es algo que está conectado con su religión, con la tradición, la cultura de ellos, de que ser un hombre es ser alguien que tiene privilegios y ser una mujer es, bueno, veremos lo que Alá quiere o la vida quiere para ti. Yo lo vi mucho, a pesar de que no estuve como en áreas extremistas de Turquía porque no pudimos llegar a tener contactos para poder ir allá. Estuve en áreas que no eran tan extremistas, pero puedes llegar a percibir esto. El único momento en el cual sí lo vi en todo su esplendor estuvimos trabajando con una organización que ayuda a niños refugiados, niños de la guerra, sirios y que están refugiados en Turquía, en Estambul. Fue muy duro para mí. Esto quebró mucho mi corazón y el corazón de mi equipo, porque la organización ayuda a los niños y conversábamos con ellos, teníamos traductores. Todo este tiempo en Turquía siempre teníamos traductores y nos contaban los niños cómo ellos habían presenciado la muerte de sus padres, sus papás en la guerra y todo esto que ocurre allá en esa zona. Pero lo más duro fue ver cómo las niñas se abrían con nosotros su corazón, es decir, recuerdo en ese tiempo había una niña que me contaba, tenía ella como entre 11 años por allí, y me decía de que ella se iba a casar, la iban a dar en matrimonio en unas 2 semanas. Y era algo que no, para mí era algo como, wow, qué terrible, qué horror es esto, pero en la manera en como ellos lo expresaban a mí, ella lo expresaba y me decía, mi papá está muy triste por hacer esto por mí, pero él me ha dicho que si él no me casa, yo voy a morir. No va a haber un futuro para mí, no hay nada, no queda nada para mí. Entonces era muy interesante para una peruana, una persona que viene de este otro lado del mundo, entender esa mentalidad de que tu padre se siente contigo y te diga, mira hija, tú no, literal, la única manera de poder ayudarte o que tú tengas un futuro, porque ellas no tienen el derecho ni aún a la educación, las niñas, es casándote. Es que ¿Y qué edad tenía la niña? 11 años. Dios Sí. mío. 11 años, entonces es muy chocante, es muy duro ver esto, pero como tú comentabas, lo que te decía tu amiga misionera, es una realidad, ya que las niñas, ser mujer no tienes un privilegio, no tienes derechos, no tienes una voz, y en este caso para ella, o sea, yo sé que su padre la ama, pero en la desesperación de que su hija aún pueda ser vendida, al que termine peor, para él era como casarla y ella esté segura en un matrimonio. Son cosas que yo jamás podré entender viniendo de este lado del mundo, pero es muy distinto, sí, muy distinta la vida allá. Sí, yo hace poco escuché muy poco la historia de un papá sirio
la hija estaba contando la historia que él todo el tiempo le cortó el cabello y la mantuvo como un niño Oh, wow. hasta que pudo liberarla y Wow. sacarla de ahí. Decía, porque ella decía que su papá le decía a ella que no podía él entregarla a un hombre, porque no es otro muchachito de 11 años, es un hombre mayor. Sí, sí. Que va y busca pertenencia y no la hace tampoco feliz porque la someten Sí. a esa religión que las esclaviza y les hace pensar como si Dios no mirara también a la mujer, no la amara, como que si Dios te ama si eres obediente al hombre. Sí. Entonces, y ahí es donde muchas mujeres también de esa religión pierden la fe, se resignan y se les va a hacer más difícil creer en Cristo, en que vino un Mesías a liberarnos, ¿cierto? Sí. Esto es todo yo aquí asumiendo en mi mente, no sé bien la historia, la sé por encima, pero asumo que todo eso pueda sentir, porque si uno es mujer, que cree en el Señor y sabemos que Él vino a liberarnos de toda atadura, de tristeza y amargura, a veces nos conflictuamos, no puedo imaginar esas niñas cómo le van a hablar de fe, de un Cristo Salvador, y a los 11 años las están entregando a un hombre para poder vivir, para que su familia también pueda vivir. Sí. Es fuerte. Sí. Es muy fuerte, muy fuerte. Muy triste. Entonces ya terminaste, señora Carmencita. No veo la cultura que es diferente. Sí. Sí. Y pensar que este universo, este mundo es de un solo padre. Alguien decía, de los podcasts que yo escucho, decía, la gente, Dios no nos está mandando al dolor. Nosotros, los seres humanos, a causa de la carne, buscamos el dolor. Sí. Pero bueno. De ahí fuiste a Marruecos, que fue el fin de tus misiones, pero tenías la base en México. Cuando empezamos, hablaste que tu base fue en México. Antes de terminar el final de tus misiones, que fue en Marruecos, ¿por qué terminaste tu base en México? ¿Cuántos años duraste viviendo en México? Sí, en México estuve 7 años posicionada, pero era, como mencioné, una base porque de allí me movía para el Medio Oriente, para el norte de África, regresé también muchas veces a Sudamérica, Brasil específicamente, y a comunidades indígenas. En México viajé a muchas comunidades indígenas. Ay, me enamoré de ello. Es precioso, precioso lo que Dios hizo allá en esas zonas. Gente que no habla español, los tarahumaras que hablan otro dialecto, y poder ver cómo Dios se movía, cómo Dios hacía maravillas en esos lugares, cómo el corazón de ellos estaba abierto también para escuchar la palabra. Trabajé mucho también con eso de la traducción de la Biblia para esos dialectos. Muy hermoso. Entonces nos dices que fuiste a todas esas tribus, como le decimos nosotros, ¿cierto? Esas comunidades que tienen una vida sin molestar al prójimo, sin hacerle daño a nadie, tienen su propia forma de vivir y su propia cultura. Hay una canción de Marcos Witt que dice, creo que se enciende una luz, que habla sobre eso, sobre cómo vas a ir a hablar las personas que no tienen ni cero conocimiento de quién es Cristo. Entonces estuviste allá, hicieron traducciones de la lengua de nosotros a la lengua de ellos para poder tener una Biblia. La iglesia en la que nosotros nos congregamos también ayudan a lugares donde necesitan la traducción de la Biblia y todo eso. Es muy lindo saber que no solamente puedes hacer una misión en forma física, sino también en forma material, en forma monetaria. Si no tienes ese llamado de Cristo en ir a hacer una misión,
puedes tenerlo en hacerla con tu bolsillo y ayudar a misioneros Sí. que necesitan de su ayuda para poder llevar a cabo lo que el Señor, nuestro Dios, nos quiso dejar por medio de su Hijo. Amar al prójimo, ayudarlo, consolarlo y hablarle de Él, de su palabra. Bueno, vamos a terminar con el área de Marruecos, que ahí fue tu última misión. Antes de eso, quiero preguntarte si tuviste algo también que te marcó muchísimo cuando estuviste en el Medio Oriente, que todavía lo recuerdas y tu alma se arruga. Sí, definitivamente fue conocer a un niño pequeñito allí. Él terminó aceptando a Jesús en su corazón. Este niño había perdido a su familia completamente. Todavía tengo él me hizo todo un dibujo con una familia y él allí en medio y ay, en parte de este dibujo él también hizo a Jesús en la parte de atrás y como su deseo, su anhelo más grande era que este Jesús que le hablábamos iba a traer a su familia de vuelta, ¿me entiendes? Y eso fue muy duro. Creo que ver eso, ver el fruto en su corazón de recibir a Jesús, llevó en mí un amor tan grande de que en un futuro yo tengo planeado adoptar a alguien de ese lugar. Oh, wow. Sí, me impactó tanto hasta ese punto de que yo dije, yo voy a ser familia para alguien que pasó por esto. Yo quiero ser esa familia. Y yo sé que va a pasar en el momento correcto, Dios va a traer, va a poner a esa personita, ese pequeñita para yo ser esa familia para ellos. Sí. ¿Y hace cuánto no dejaste las misiones, si quisieras? Bueno, ha sido ya 2 años, sí, porque en primer lugar se dejó porque estaba en todo este proceso de mi residencia y no podía salir del país. Sin residencia no podemos, es la parte de la ley aquí en los Estados Unidos y eso me limitó para continuar en misiones, para poder hacer misiones, porque yo creo que si hubiera tenido la residencia allí, sí, y mi esposo, él estaba apoyándome mucho en eso. Y bueno, ahora que salió la residencia recién en este año, pues quedé embarazada pero era un plan que Dios ya estaba hablando en mi vida. Papá Dios estaba hablando ya desde el año pasado. Me estaba hablando y diciendo que este año yo iba a quedar embarazada de mi primer bebé. Entonces, es como que está en una pausa, como un stand-by, una pausa y regresamos a misiones en el momento que Papá Dios otra vez lo habla. ¿Sí? Y cuando Ethan te conoció, tú eras misionera. Y en el transcurso de la relación de noviazgo de ustedes, que fue a la distancia, por lo que tú estabas en México en tu base y él estaba acá, ¿tú seguías haciendo misiones? Sí. Hasta que te comprometiste. Hasta que me casé prácticamente. Oh, sí, okay. Hasta que me casé, porque yo dejé en el 2024, que fue que me casé, prácticamente mi compromiso con mi base, mi organización misionera con la cual yo trabajaba, terminó a inicios de ese año, enero. Y yo me estaba casando ya casi abril, mayo, por ahí. ¿Y extrañas? Oh, sí, de hecho, mi corazón, tan como, es ese deseo de que arde en ti, de decir, quiero volver allí, quiero volver y poder entregar. Es muy loco esto, pero el hecho de extrañar de dormir en el piso, de sentarte en el piso y comer con una mesa con una familia que tú no conoces y solamente les hablas de Jesús, o sea, extraño mucho eso, estar en lugares donde el nombre de mi amado Señor aún no ha sido escuchado y tener esa honra, ese privilegio de poder llevar las buenas nuevas para ellos es algo que vale oro, la verdad.
Betty, hablando, se me viene a la cabeza, hablando de lo que está pasando lamentablemente ahorita en Venezuela. ¿Alguna vez hiciste misiones en desastres Ujú, eh, naturales? ¿Alguna vez fuiste a algún país a ujú, ayudar a consolar la gente? ujú. Nunca he ido como en misiones para un lugar de desastre, nunca como nuestras misiones, ya cuando me convertí a misión tiempo completo con la organización con la cual trabajábamos, ellos nos destinaban los lugares a donde íbamos a ir. Muchas veces quise ir a Cuba. Eso es algo que aún está en mi corazón y yo sé que voy a cumplirlo en su momento, pero muchas veces yo quise ir como a Cuba o a lugares del área de Centroamérica donde se ve mucho esto de Haití, en lugares donde ha habido mucho esto de los huracanes ocurriendo, desastres de maremotos, pero nunca me enviaron, nunca me enviaron mis líderes. Entonces, prácticamente siempre yo era enviada para el área del Medio Oriente, del norte de África. Sí, en mi ciudad, en mi país, sí, hicimos un trabajo con mi iglesia comunitario en una zona que había sido afectada por terremotos, porque mi país es algo, los terremotos es lo que nosotros vemos allá, que ocurre y es terrible lo que pasa. Bueno, ¿y tu esposo, como familia, tienen plan de hacer misiones? Oh, sí, El, sí. el- a ver, siempre el Señor nos pone a nosotros, nuestra pareja, con un mismo caminar. Y si aún no tenemos el mismo caminar, si es la pareja que te va a Ujú, apoyar en ese caminar. sí. ¿Qué dice Itzan? Él dice, bueno, el niño crece y nos Ujú, vamos a hacer misiones. ujú. Creo que España es uno de los pensamientos que ustedes han tenido. Sí, sí, es algo que, ay, es una bendición ver cómo Dios une no solamente personas, pero une propósitos, Él une llamados, sí. Mi esposo, a pesar de que él no lo conocí en el ámbito misionero, porque él no era un misionero a tiempo completo, pero él carga un corazón tan poderoso por misiones, un corazón tan bello por niños, por los niños. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto de juntos, estamos para tener un colegio, dar educación cristiana, una educación privada cristiana para niños pobres en la zona de donde yo soy en Perú. Por la gracia de Dios, mi esposo y yo estamos trabajando fuerte, ahorrando dinero para que todo eso vaya para ello, ya tenemos un terreno ya, por la gloria de Dios tenemos ya un terreno, estamos orando para que Dios nos dé el otro para así poder construir un colegio allá para los niños y sea un lugar de misiones también allí para los niños. Entonces, definitivamente mi esposo y yo tenemos muy en claro que Dios nos va a usar en misiones, nos va a usar para su servicio. Como que comenzó a hablarnos mucho tenemos esto de España, lo estamos orando, estamos viendo, porque España es como un lugar muy céntrico para poder hacer misiones en el norte de África y en el mundo árabe. O sea, es un lugar, se le llama la ventana al mundo árabe, la ventana al mundo de norte de África. Entonces, es como un lugar estratégico. Además es que además España, tú vas a las iglesias católicas y tú no sabes si estás en una mezquita o estás Mm, en una catedral, ¿cierto? sí, España tiene mucha Influencia, influencia sí. árabe, mucha, mucha, mucha. Andalucía, toda el área esta es totalmente una influencia árabe bastante fuerte. Bueno, Sí. confiemos en Dios que pronto veamos fotos de Ujú. nuestra amiga y su familia haciendo misiones Amén. y dándole un amor familiar al niño que ella siente que en su corazón el Espíritu Santo le Ujú, ha hecho ver que va a estar formando parte de esa familia que hace 2 años ujú, empezaste a construir aquí en la tierra. ujú. Bueno, eh, muy agradecida de nuevo, te digo, porque estás acá agradecida con mi Dios,
por ponerte en mi camino, por el gracias, Espíritu Santo, por llevarte a todas esas misiones y saber y hacerte sentir que estás respaldada por el Padre y por el Hijo, por darte la fuerza, la fortaleza, el dinero y el apoyo para estar durante 7 años sirviéndole a Cristo, Sí. dándole amor a las personas, sintiendo la bondad, la piedad, la misericordia, la empatía por el que necesita saber que hay un Salvador, Sí. que lo ama, que lo protege, que lo cuida, Sí. por medio de personas como tú que deciden seguir lo que el Señor tiene y el propósito que puso Gloria a en el Dios. camino. Agradecida con el Señor porque es parte de nuestro grupo, porque la admiramos, la queremos Ay, María, muchísimo. tan linda. Pedimos al Espíritu Santo que te siga manteniendo firme, grande, te desarrolle Amén. cada día más y que, claro, la economía de tu casa sea una economía grande, primero que todo para el servicio de Cristo y también para que esa familia que estás formando tenga todas las bases suficientes para que esa misión que tenía Betiel de soltera la tenga como Amén. familia. Así es. Me gustaría que Señor. le dieras algún consejo, algo que saliera de tu corazón, decirle a las personas que quieran hacer misiones y no solo que tengan que salir a países. Uno tiene un corazón misionero cuando abre su corazón al afligido. Entonces, Así es. te invito a que nos des unas palabritas, por favor. Claro que sí. Yo creo que esto es para animar, sea cual sea ese llamado en tu corazón, sea un llamado quizás a hacer misiones a tiempo completo, servir a Dios, animarte a decirte, sueña con Él, porque esas cosas que Él está poniendo en tu corazón las va a cumplir. No temas, no te rindas, no te desanimes, no te sientas que no estás capacitada, no tienes lo que es necesario para hacer eso. No, Dios te va a capacitar. Él te entrena en el camino. Él solo necesita tu sí. Él trae la provisión, Él trae la bendición a tu vida. Él es quien te va a sustentar. Así que solamente rinde tu sí a Él. Lo único que Él necesita es eso, tu obediencia. Y para aquellos que estamos aquí, nosotros, la palabra dice de que Él nos ha entregado este ministerio tan bello de entregar las nuevas buenas, de las buenas nuevas, del ministerio de reconciliación. O sea, cada momento de nuestra vida, en nuestro día a día, tenemos oportunidad para compartir de Jesús con alguien, para darle una palabra de aliento a alguien, para orar por alguien, para llorar con alguien, para abrazarlo, para estar y compartir en ese dolor, porque eso es Jesús, eso es realmente Jesús en nosotros. Compartir el dolor, la aflicción, la alegría de alguien, estar allí con ellos. Es la mejor manera en la cual nosotros podemos hacer misiones en nuestro día a día. Entonces, no cerremos nuestro corazón, como compartía Maritza, por causa de los afanes. Ay, tengo muchas cosas que hacer. Ay, en este momento estoy ocupada. Ay, en este momento no, esto, el otro, no. Rindamos nuestro tiempo a Dios y digamos, Señor, si yo tengo que dar este tiempo a esta persona, a esta amiga, a este compañero del trabajo, a escucharlo, solo escucharlo y tener un corazón de compasión, tú estás haciendo misiones allí. Ese es tu campo, ese es tu lugar, tu casa, tu vecindario, tu trabajo. Ese es tu lugar de misiones. Entonces, yo creo que es ello lo que nos ha llamado a hacer esa imagen viva de Jesús aquí en la tierra, en donde estemos. Sí. Recordemos que amaremos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y de la misma forma debemos amar a nuestro prójimo. Bueno, nos volveremos a ver en el próximo episodio de Mujeres Creciendo en Sabiduría. Y agradezco al Señor que, como dice mi amiguita Erika, en este podcast orgánico que nos ha puesto en nuestro corazón, que el Espíritu Santo se siga manifestando. Amén. Y su obra por medio de nuestra boca salga para la gloria y honra
de nuestro amado Dios y nuestro amado Hijo Jesús y el Espíritu Santo que nos acompaña siempre. Hasta la próxima.